The opinions and views expressed on this program do not reflect those of KUCI, its management, or the UC Board of Regents. For more information about the show or other programs on KUCI, please log on to kuci.org for the latest program schedule. I find this scientifically fascinating. You're listening to KUCI Irvine. Disengage this computer now. Broadcasting at 88.9 FM. Hello, computer. And on the web at kuci.org. The most reliable computer ever made. And streaming through iTunes. Don't expect any mercy during the Great Robot Wars. Anteater Radio brought to you by machines. Returning to normal broadcast in 3, 2, 1. Encuentros del Ser. Encuentros del Ser is a radio show that is focused on interviews and conversations relating to mental and physical well-being. These interviews are conducted in Spanish and encompass a holistic approach that includes the physical, emotional, and consciousness well-being. Estás escuchando Encuentros del Ser, un programa de radio que se enfoca en diferentes tendencias y corrientes holísticas enfocadas en el bienestar físico, emocional y de conciencia. Este programa se transmite en vivo desde los estudios de KUCI de la Universidad de California en Irvine. El día de hoy te acompañamos Osvaldo Díaz y Marta Díaz, y va a estar con nosotros Lili Pérez. Ella es una coach esencial, entrenadora de enneagrama, apasionada por la sanación del ser, astróloga y cristaloterapia. Estamos muy contentos de tenerte el día de hoy con nosotros y te damos la bienvenida al programa. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar en este espacio tan lindo. Sé que es un espacio que realmente aporta mucho valor a muchas personas y más en este tiempo de pandemia, sí, que realmente lo necesitamos mucho. Primero quiero felicitarlos por esa iniciativa tan linda que tienen. Y bueno, por darnos la oportunidad también a tantas personas que trabajamos en este espacio holístico para poder participar en este programa. Muchas gracias por estar con nosotros y tomarte un tiempo para compartir toda esta información con nuestra audiencia. Bueno, ¿qué te parece si para comenzar el programa nos platicas acerca de tu viaje personal? ¿Qué es lo que te llevó hasta este momento ahora ya con todo lo que haces, ¿no? La entrenadora de enneagrama y astrología y todas estas cosas, pero ¿qué te llevó hasta este momento? Yo empecé todo este camino de esta aventura de regreso a mí, siempre lo digo, en un momento en mi vida donde estaba como perdida, digo yo, ¿sí? Un momento donde estaba como en mis 31 años, donde yo decía, no sé, o sea, tenía, como dice el cuento, tenía casa, beca, trabajo, tenía una, sí, pero había algo dentro de mí que no, o sea, que no me ubicaba, era algo donde no me sentía, era algo donde no estaba conectada conmigo, con mi ser. Entonces, esto hizo que empezara a buscar otras cosas que me empezaran o me permitieran empezar a conectarme con mi ser. ¿Ya? Fueron momentos, yo decía, fueron momentos donde mi sombra y mi oscuridad tocaron mi alma. Y es allí donde uno empieza a buscar algo diferente. ¿Y cómo te sentías, Lili, en ese momento? Me llamó la atención ahorita que dijiste, mi sombra y mi oscuridad tocaron mi alma. ¿Qué sentías en ese momento? Era como lo que les acabo de decir un momento, era estar perdida. Estar perdida. Como les digo, tenía un buen trabajo, yo soy ingeniera industrial además, tenía un buen trabajo, estaba consiguiendo cosas materiales, pero era algo como si me estuviera perdiendo de mí, como si hubieran cogido el cable de un televisor o de una grabadora y me hubieran desenchufado. No encontraba un camino, era como si estuviera perdida, ¿ya? ¿Y qué sentía? Era algo, no sé, es como algo indescriptible porque cada persona pienso que tiene una
una situación o en esos momentos donde se desenchufa de sí, que no sabe, o sea, como que tiene todo, pero a la vez no tiene nada. Como un vacío. Total, era un vacío. Y yo decía, en algunos de los artículos también que escribí en la revista Holística, decía, yo miraba tanto al cielo y le decía, Dios, guíame por el camino que debo coger. O sea, enséñame, muéstrame cuál es el camino por el cual tengo que empezar a caminar para poder conectarme con lo que yo soy. Y pues siempre lo digo, uno pide tanto al cielo que uno piensa que no lo escucha y te va poniendo en los lugares donde corresponde. Y dentro de esto llegué fui a un lugar que queda muy cerca de donde vivo, a que me hicieran unos masajes en el cuerpo. Eran masajes de reducción, porque ahorita, bueno, les cuento un poquito de también cómo hago toda mi transformación. Y era un masaje de reducción y la chica que estaba allá me dijo, tengo un médico que él maneja unos temas emocionales y tiene un retiro muy, muy, muy especial. Entonces yo dije, bueno, y me dio el contacto, entonces yo llamé, en medio de mi búsqueda llamé, y bueno, me hicieron una entrevista para ver qué era lo que necesitaba y demás, y me encontré con un seminario que se llama El Despertar, que va es muy parecido al de Regreso a Ti que tengo, que ya pues es de mi propia autoría, que he ido como cogiendo varias cosas de enneagrama, más lo del coaching, más lo de astrología y demás, y he creado un curso, un retiro, digo yo, de 3 días, donde volvemos a encontrarnos con nuestra esencia, ¿sí? Y bueno, yo arranqué en esa inmersión de un fin de semana completo, y allí fue donde empecé a saber quién era, pero les cuento, en ese momento yo salí o sea, empezó el viernes en la noche y terminó el lunes en la tarde, en la noche, y el domingo en la tarde yo todavía estaba perdida. Yo decía, pero ¿qué es todo esto? Yo no entiendo. ¿Qué es eso de volver a mí? ¿Qué es eso de volver a encontrarme con mi esencia? ¿Qué es eso de sentir mi corazón? Bueno, y pasó así, y yo salí de allí con mucha información, con una tristeza inmensa, porque uno cuando inicia, yo siempre digo, cuando uno arranca estos procesos de transformación, lo primero que uno hace es empezar a descubrirse, ¿no? Cuando uno dice, ¡oh, Dios! O sea, realmente el único responsable de todo lo que me ha pasado es, y cuando uno se mira al espejo y lo ve ahí al frente, ahí es donde uno dice, wow. Entonces empieza la culpa, ¿no? Porque antes de empezar a aceptar uno y empezar a hacerse responsable de sus propias decisiones, de sus propias emociones, empieza uno la culpa, ¿no? Y yo salí de ese curso con la culpa en mi espalda, entonces salí súper triste, como un huevo batido pues allí. Sí, sí, sí. Pero allí empezó mi transformación. Sí. Y entonces... Es que en un fin de semana se encargan de darte la información, pero el proceso continúa, o sea, la transformación no queda en el fin de semana, apenas va a empezar, yo digo. Claro, yo llevo en este momento un poco más de 7 años en mi camino y en eso, y todavía me pasan cosas todavía al encontrarme con esa sombrita, con ese ego que es el que nos hace que hagamos cosas que conscientemente no lo vemos, y todavía estoy en proceso de aprendizaje, en proceso de aprendizaje. Es que todavía estás viva. Exactamente. Entonces muchos dicen, es que con coaching, ustedes que tienen coaching, que pues es mucho más fácil hacer una transformación, es mucho más fácil eso, pero somos seres humanos. Sí, sí, sí. Y también necesitamos a veces encontrarnos con la sombra, a veces necesitamos ir a las profundidades de nuestro ser para volver a encontrarnos con nosotros y poder volver a sacar
fuerzas, a sacar otra vez la cabecita y decir, aquí estoy. Entonces, es, como digo, somos seres humanos y todo, absolutamente todo en la vida es un aprendizaje continuo. Y después de ese fin de semana, Lili, ¿cuánto tiempo te tomó hacer conciencia de, wow, era esto lo que me pasaba y ahora me reconozco de otra manera? ¿Cuándo te llegó ese tiempo después de ese? Bueno, fue, como te digo, ha pasado varios años y es que el tiempo que uno recorre es toda la vida. Pues sí. Y pasó un tiempo y bueno, me volví a encontrar con esa herramienta que me habían dado en ese retiro y no sabía, no tenía ni idea que era la misma. Cuando empecé la certificación de coaching, allí en esa certificación me volvieron a presentar Enneagrama. Y en Enneagrama, yo cuando empecé a ver esa información, yo dije, esta información yo ya la había visto. ¿Sí? Ya sé, yo no entiendo. Cuando empecé a ver y empezaron digamos que a enseñarnos más cosas de Enneagrama, yo dije, ok, esta es la herramienta que me presentaron cuando empecé mi proceso, solo que no era consciente de eso, no sabía cómo funcionaba. Sí. Entonces, cuando empecé a conectarme con esa herramienta, y yo dije, oh my God, ya sé qué es, ¿sí? Y tanto así que cuando empecé a verlo otra vez y empecé a estudiarlo otra vez, me di cuenta que esa primera acercamiento con esa herramienta, yo quedé bueno, digamos que Enneagrama es de 9 personalidades, yo quedé en una que decía que yo era tipo 1, perdón. Y allí en ese nuevo curso de coaching que nos presentan en esa herramienta, resulta que otra vez me quité la máscara que me había puesto de ese 1 y me di cuenta que realmente no me había conectado con mi verdadera esencia. Entonces otra vez el recorrido, otra vez el camino, otra vez a mirar y a revisar y la observación, pero había una diferencia del primer observador que tenía cuando empecé el proceso a ese. Y era que había cambiado el observador que tenía de mí, ¿sí? La primera vez era más inconsciente, en esta ocasión era más consciente, ¿ya? Entonces allí fue cuando empezó a hacer clic esta herramienta en mí y empecé a tener, como a encontrarle el valor que realmente tiene. Y bueno, y ahí ya me encontré con un maestro, mis maestros de coaching, que fue Luis Gabriel Cervantes, que también está en este camino, y a Roberto Pérez, que es un argentino también, un conferencista, embajador de paz, y Roberto Pérez certifica en todo también de Enneagrama. Y se dio la oportunidad que Luis Gabriel lo trajo a Colombia, y yo tuve la oportunidad de certificarme con Roberto Pérez en Enneagrama. Y bueno, ahí empezó todo este aprendizaje nuevamente, entonces al darme cuenta otra vez que no era un tipo de personalidad uno, sino otro que realmente me conectaba con esa esencia, empezó a cambiar mucho en mí, además del coaching, de Enneagrama. Realmente empecé a decir, ok, ya sé quién soy cuando estoy en sombra, ya sé quién soy cuando estoy en luz, y empecé a conectarme con ese ego y a reconocer esa sombra, ¿no? Porque a veces sabemos que tenemos algo ahí mal que no funciona tan bien, pero no la reconocemos. Pero cuando empezamos a abrazar esa sombra, a reconocer ese ego que tenemos, a reconocer que tenemos una oscuridad también, ¿no? Porque a veces nos ponemos máscaras en nuestra y que mostramos a las demás personas, pero han sido, digamos, yo siempre digo, a medida que vamos cumpliendo años, nos vamos alejando de esa esencia. Y cuando nos vamos alejando de esa esencia es porque nos vamos colocando máscaras por el medio donde vivimos, por la familia, porque mamá y papá querían que yo fuera X por o Y. Por los diferentes roles que llevamos, como mamá, nuera, cuñada y tía y todo eso, ¿no? Entonces, dale. No, por favor, termina esta idea. Ahorita te voy a preguntar algo. Ok. Entonces,
digamos que cuando uno empieza a hacer eso y empieza a quitarse esas máscaras, ahí es donde tú te sientes como desnudo, ¿sí? Donde dice, realmente esta soy yo. Hablo de esto y me da escaramucia porque Sí, es que sí, es algo... sí. Entonces, uno empieza a encontrarse con uno y empieza a decir, ay, de verdad esta es mi esencia, de verdad esta soy yo. O sea, es ese ser humano amoroso, eh, con miedos, con N cosas que, que te hace vulnerable, que te hace que te puedas conectar con las otras personas de corazón a corazón, ¿no? No es de la razón, sino cuando tú abrazas a una persona y siempre decimos, a mí me enseñaron mucho de abrazar de corazón a corazón, cuando tú te conectas con esa emoción de las otras personas, cuando te conectas con la esencia de las otras personas, porque son dos almas actuando, ¿sí? Son dos almas que están allí conectadas desde una esencia, no desde el ego, sino desde una esencia. Ahí es donde empieza a suceder la magia realmente. Y eso fue lo que me pasó a mí. Cuando yo descubrí, me sentí desnuda y empecé a sentir mi verdadera esencia, yo dije wow, dejé de existir y empecé a vivir. Qué bonito. Bueno, entonces, como lo estoy entendiendo, es claro, un proceso de descubrimiento que no va a pasar en un fin de semana de un retiro, sino más bien es un constante descubrimiento que puede durar años o toda una vida, ¿no? Ese proceso. Muy bien. Sí, totalmente. Sí, porque a medida que vamos como en las diferentes etapas de la vida, nos vamos encontrando con cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan tanto. Y esos son los desafíos y es el reto de sentirnos aprendices, ¿no? De reconocernos aprendices todos los días en la vida. Muy bien. Hace un momento nos estabas comentando de el enneagrama y de, ahora sí que tú estabas en un, se puede decir, en un rol, una identificación dentro de los diferentes tipos. ¿Por qué no, para nuestra audiencia, por qué no empezamos con lo más básico y si nos puedes definir qué es el enneagrama? Ok. Bueno, el enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que te conecta con ese ser real que eres. O sea, que te va mostrando un camino, porque digamos que el enneagrama no da respuestas, él solamente te enseña el camino para que tú mismo, dentro de todo lo que eres, empieces a descubrirte. Y ese es ese regreso a ti, es empezar a cambiar el observador, empezar a conectarte con tu verdadera esencia, ¿sí? Porque yo digo, la esencia es como tu alma, es eso que está muy allá, que a veces tú la escondes y no la muestras es todo, digamos, los vestidos y los trajes que te has ido colocando, es lo que tú muestras a las personas. Entonces, enneagrama te va llevando a que tú te conectes con ese ser real, con esa esencia que tú eres. ¿Ya? Entonces, es de autoconocimiento, es un trabajo que yo siempre digo no es el más fácil, el más ligero, porque a veces me dicen, Lili, pero en las sesiones de coaching que hago, bueno, en los talleres que hago, me dicen, Lili, pero ¿cómo hago? Yo no sé cómo encontrarme, yo no sé qué hacer, tú dices que esto, pero ¿cómo lo logro hacer? Entonces yo siempre les digo, nadie lo va a hacer por ti. Nadie, solo tú. Si te comprometes con tu proceso, si tú eres, digamos, tienes la valentía de empezar a descubrirte, tú lo vas a lograr. Pero es un proceso que te va a llevar tiempo, porque es un tiempo, en ese tiempo vas a empezar a descubrirte, vas a empezar a conocerte, vas a empezar a desenmascarar y a desnudar esa esencia que realmente eres. Y hay una parte importante que dentro de lo que te estoy escuchando, que yo creo que llega uno hasta aceptarse, ¿no? Tal y como es. Total. Es una aceptación porque muchas veces lo que nosotros mostramos acá afuera con estas máscaras es lo que no aceptamos de nosotros. O sea, escondemos esa parte que no acepto de mí y muestro la parte contraria, ¿no? Entonces, pero es vivir en incoherencia, te desgasta un montón estar como fabricando ese personaje para que no vean lo que tú no estás aceptando de ti. Creo que esto te lleva a una aceptación, ¿no? De lo que eres. Total, yo siempre digo que para poder encontrarte,
primero debes conocer lo que no eres. Ajá. Sí. Primero para realmente conocerte, primero debes conocer lo que no eres. Y ese que no eres es lo que toda la vida has ido ocultando, que es tu verdadera esencia. Entonces es empezar a ir hacia atrás, bueno, hacia atrás y hacia adelante, cómo vas reconociéndote, porque entramos, lo que yo les decía ahorita, yo entré en un proceso de negación, de darme duro, de la culpa, y ya después la aceptación, lo que tú dices, empezar a aceptar que, ok, hice lo mejor que tenía con lo mejor que sabía, y así ese mejor hubiese tenido muchos errores, hubiera cometido miles de faltas, pero eso era en ese momento, ¿ya? Y ahora aceptar lo que estoy aquí en este momento, con todas mis luces, con todas mis sombras, con todo lo que soy, con ese cuerpo, con esa cara, con esa forma de ser que tiene, que puede ser amargada, puede ser, porque muchos me dicen, ay, es que yo no soy sociable, es que yo soy amargada, es que yo soy duro, pero es con todo eso que es, aceptarte tal cual, y ahí sí ya viene el proceso de transformación. ¿Sí? Y bueno, ¿cuántos tipos, porque estabas mencionando que hay diferentes tipos, cuántos tipos de enneagramas o se puede decir de personalidades? Personalidades. Bueno, enneagrama se basa en 9 atributos. Esos 9 atributos son 9 tipologías que digamos que te describen un tipo de personalidad, ¿sí? Entonces hablamos del 1 al 9. Sin embargo, por ejemplo, enneagrama se puede manejar de 2 maneras. Una, que es uno donde hacemos un taller, donde empezamos, que es, digamos que un retiro de un fin de semana, donde las personas empiezan a reconocerse y saben cuáles, digamos, se paran en una esencia, ¿ya? Pero la idea es que todos estemos en equilibrio en esas 9 esencias, en esos 9 atributos, los tengamos en equilibrio. Entonces, uno es el taller donde nos reconocemos, donde nos encontramos, donde yo digo, no, jugamos al 1, 2, 3 por mí, porque a medida que vamos mirando todas las herramientas, dice, ay, ok, ya entiendo. Entonces, yo me ubico en este, ay, pero yo me ubico como en 5. Entonces, bueno, y seguimos trabajando, y de eso se trata el fin de semana, de poder trabajar para que tú puedas quedarte en una, ¿ya? Ese fin de semana tú debes salir con tu esencia por lo menos reconocida, ¿sí? Y pasan muchísimas cosas en ese fin de semana, ¿ya? Porque es una herramienta muy espiritual, muy amorosa, que te va dando durito, pero también te va llevando a irte encontrando. Y la otra forma es en una sesión de coaching. Yo manejo mucho enneagrama en las sesiones de coaching, donde miramos esos 9 atributos y cuáles son tus miedos en este momento, circunstanciales. Entonces, esos 9 atributos, además de las 9 personalidades, también te muestran esos 9 atributos cómo están, por ejemplo. Entonces, si tiene bajito, te da que el atributo 1 está bajito. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes empezar a colocar un nuevo orden en tu vida, conectarte con tu misión de vida, ¿sí? Conectarte con eso que te apasiona, con tu pasión. Si tienes el 2 bajito, o es los vínculos, ¿qué vínculo está dañado? Un vínculo familiar, vínculo amoroso, un vínculo personal, ¿cuál es ese vínculo que está? O personas que de pronto les cuesta mucho relacionarse con los demás. Si el 3, por ejemplo, está bajito, es que el logro personal no has podido lograr, ¿sí? ¿Qué es eso que tú como ser, como persona, no has podido conectar para sentirte realizado? ¿Ya? El 4 es la raíz del ser. Es eso que tú como persona, ¿qué es lo que te hace falta? ¿Qué no te gusta de ti? Que no lo puedes ver, que no te permites ver, que no te permite como subir esa autoestima, mostrarte y poder mostrar realmente lo que tú eres. El 5, por ejemplo, es aceptación, que no estás queriendo aceptar porque tienes miedo a aceptar una realidad que estás viviendo, ¿sí? Y que yo siempre digo, lo pones debajo del tapetico, pero no lo sacas, ¿ya?
Entonces es ese miedo que tenemos a aceptar las cosas, a ver la realidad tal cual como es, porque el 5 es súper observador, el 5 es muy inteligente, el 5 es a llevar, pero le cuesta aceptar, le cuesta compartir con las demás personas. ¿No? El 6 es miedo a, por ejemplo, a la inseguridad, el miedo a algo, miedo a responsabilidades que se ha ido adquiriendo y que se ha ido cargando, porque a veces uno se carga responsabilidades que no son de nosotros, sino que de la familia, del hermano, de la mamá, del papá. Y es ese miedo a soltar eso porque ya tuve ese compromiso, ya tuve esa responsabilidad, ¿no? Y cómo eso me ha ido cargando tanto que ya tengo un miedo a soltar, a depender, a X o Y cosas para poder seguir avanzando. El 7 es miedo a disfrutar. Entonces no disfruto la vida, no vivo el presente, estoy divagando todo el tiempo, no quiero soltar algo que no me permite ser feliz, ¿no? Porque el 7 en el enagrama es esa persona, el alma de la fiesta, el que te conecta con la alegría, el que te conecta con la aventura, ¿sí? Entonces el que te da mucha felicidad. Yo digo siempre es el payaso del enagrama. El eneatipo 8, por ejemplo, entonces cuando está ese atributo bajo es qué decisiones no has podido tomar por miedo a las consecuencias que pueda traer esa decisión. Entonces es como tú no has podido poner límites, no has podido tomar una decisión por miedo a alguna consecuencia que pueda traer a tu vida. Y el 9 es miedo a parar, ¿sí? Miedo a poner tu posición, porque no es ese atributo que te lleva a la paz, a la armonía, a la tranquilidad, ¿ya? Entonces es miedo a parar por no poner tu posición, por cargarte muchas cosas. El 9 es muy tibio, entonces eso es lo que, digamos que esos 9 atributos. Entonces en una sesión de eneagrama miramos cuáles son los que tenemos que trabajar, ¿sí? O que tienes que trabajar para poder empezar a equilibrar, porque haz de cuenta que es un árbol, ¿no? Y abajo están las raíces del ser, que es el 4 y el 5, y desde ahí si no está fortalecida esa raícita, pues, ¿qué va a pasar con el resto del árbol, ¿no? Hasta llegar a la punta del árbol, que es el que se conecta con la brisa, con el cielo, ¿ya? Entonces es como empiezo a equilibrar esa parte y empiezo a tener una vida mucho más armoniosa, más feliz, y más conectada con lo que realmente es uno, ¿no? Y entonces quiere decir que no solamente necesitamos una sesión, sino otro para darle seguimiento, o con una sesión sería. Bueno, yo lo que hago es que, bueno, hacemos la sesión inicial, miramos y obvio hay tareitas, hay tareas, depende mucho de la persona, porque a mí me dicen, Lili, bueno, pero es ahí antes de tener la sesión, ¿en cuánto tiempo yo puedo hacer esa transformación? ¿En cuánto tiempo? Entonces yo les digo, no sé. No sé, porque el proceso de cada persona es totalmente diferente. Claro. Pues hay personas que yo siempre digo, ¿qué quieres trabajar hoy? ¿Con qué te quieres conectar hoy? ¿Sí? O con qué emoción estás llegando hoy acá, y qué es lo que quieres hacer. Entonces, hay personas que con una sola sesión dicen, ok, ya encontré, porque necesitaba solamente eso, que le mostraran eso, una sola cosa. Pero hay otras que necesitan sanación, necesitan ir más allá, necesitan un proceso de transformación real. ¿Sí? Y de acciones también. Exacto, y de acciones, porque pues digamos que sí, muy bonito, entonces tu miedo es este, pero si no se toma acción, exacto. Y la idea yo siempre en las sesiones que yo hago, las personas no se van sin ninguna acción. Entonces, pueden colocar 10,000 cosas y yo, ok, pero vamos, ¿qué acción vas a tomar? Entonces, para empezar a hacer una transformación real. Bueno, Lili, desafortunadamente hemos llegado al final del programa, se nos acabó rapidísimo, pero en caso de que haya personas en nuestra audiencia que se quieran contactar contigo, ¿tienes alguna medio social o alguna forma en la que se puedan comunicar contigo? Claro que sí, yo estoy en Instagram como Lili_Pérez_Coach. También tengo mi página web que es liliperez.com, y en Facebook también lo puede hacer, o en los números de teléfono en Colombia es 311-212-2198.
Bueno, Lili, nuevamente te agradecemos que hayas estado en nuestro programa y esperamos poderte tener más adelante para sacar todas estas preguntas que quedaron. Claro que sí, con mucho gusto. Yo encantada de volver a estar con ustedes. Nuevamente, gratitud en mi corazón por esta invitación tan hermosa que me hicieron el día de hoy. Muchas gracias, Lili. Nos Muchas estamos gracias. escuchando en otra ocasión. Vale que sí.